Buenos días. A continuación voy a presentar el informe de estos 2 años de MAT2 elaborado por el Grupo 5. Está conformado por Carlos Velasco, Milena Ortiz, David Benavides, Camilo Carrillo, quien les habla, Sara Parra, y nuestro tutor, el profesor Pedro Gómez. Entonces, voy a estructurar esta exposición básicamente describiendo el problema, cómo le dimos respuesta a ese problema, elaborando la unidad didáctica, los pasos que seguimos para hacer esa unidad didáctica y con unas conclusiones breves. Entonces, inicialmente, ¿de dónde surgió el problema de las permutaciones? Cuando nosotros hicimos grupo, empezamos a analizar nuestros planes de aula de nuestras instituciones y nos dimos cuenta de una generalidad, de una falta generalizada en esos planes de aula de temas relacionados con la probabilidad y los fenómenos aleatorios, especialmente de las permutaciones. Entonces decidimos que nuestro tema iba a ser las permutaciones sin repetición. Para explicar de forma muy sencilla qué es eso de las permutaciones, hemos traído un ejemplo con el que iniciamos nuestro tema y con el que seguimos nuestro tema y hace parte de una de las tareas del tema. Se trata de una competencia entre 5 personas. En esa competencia yo quiero saber de cuántas formas y cuáles pueden ser los posibles podios. Es decir, que una vez este sujeto se ha ubicado aquí, hay 5 formas posibles de ubicar a una persona acá. Una vez que está ubicado aquí, hay 4 formas posibles de ubicar a una persona en la otra posición. Hay para 3 formas posibles de ubicar a una forma en la otra posición. Estoy hablando implícitamente aquí de unas condiciones de orden y de repetición. Esto de aquí en adelante para la unidad didáctica fue trascendental. Entonces, este mapa resume la estructura conceptual de nuestro tema, pues no quisimos traer un mapa tan complejo y tan grande como los demás grupos, pero en este se puede ver más específicamente de dónde partimos. Partimos de los modelos de selección y colocación planteados por el señor Dubois en el 84. A partir de ellos hicimos, los cruzamos con los clasificación de numeración y recuento propuesta por la doctora Batanero, el doctor Godino y Navarro Pelayo. Lo que hicimos con este mapa fue centrar nuestro foco de contenido específicamente en 2 cosas. Lo que nos interesa es construir el conjunto de esas permutaciones, esos podios. ¿Cuáles son esos posibles podios? Y nos interesa también saber cuántos son esos podios, es decir, lo que dice el cardinal del conjunto. Es eso. Entonces, centrados en la legislación colombiana, estamos tocando los estándares en el pensamiento aleatorio. Específicamente, hay un estándar que habla de resolver problemas que refieren técnicas de conteo, permutación y combinación, específicamente. Pero también estamos centrándonos en una parte de los lineamientos curriculares que contempla este tema de técnicas de conteo para grados 10º y 11. Nosotros lo implementamos en un grado 10º. Está centrado en el proceso general de resolución y planteamiento de problemas, entonces, como vamos a ver más adelante, hay un objetivo específico para eso. Entonces, teniendo en cuenta esa mapa de la estructura conceptual y teniendo en cuenta esos modelos que la teoría ya tenía, cruzamos esos modelos y separamos esa estructura en 4 grandes pedacitos o subestructuras que se refieren a enumerar cuando estoy seleccionando partes de un conjunto o enumerar cuando estoy colocando cosas en un conjunto. También puedo hacerlo con recuento de selecciones o con recuento de colocaciones, decir cuáles y decir cuántas son. Por seguir con el ejemplo de los podios, yo puedo presentar esto en diferentes situaciones. No tiene que ser específicamente un contexto matemático de un conjunto y de contar cantidades de subconjuntos en un conjunto. Entonces puedo presentarlo en una situación laboral, en una situación científica, diferentes situaciones. Para centrarnos y concretar en cuáles las íbamos a presentar, asumimos las situaciones presentadas por el proyecto PIS. Eh, Organizamos esas situaciones, esos contextos mediante fenómenos. Entonces, los fenómenos nos permiten decir, bueno, con estos problemas de permutaciones, ¿a qué le estamos dando respuesta? ¿A qué tipo de problemas podemos darles respuesta? Y los organizamos, por ejemplo, en la situación de los podios, enumerando permutaciones resultantes de seleccionar una muestra, esos 3 personas que conforman el podio, de un conjunto de 5 personas, donde nuestra idea pues, es identificar los posibles ganadores. A partir de esos contextos y de hablar tanto de permutaciones, se nos ocurre venir, ¿cómo vamos a presentar eso a los estudiantes?
¿Cómo esperamos que ellos nos representen eso? No esperábamos que nos pintaran el podio con las tres personas ahí paradas, por ejemplo. Esperábamos darles a ellos herramientas, pero también esperábamos que ellos tuvieran otras herramientas previas para poder representar permutaciones. En este caso, una muy conocida es el diagrama de árbol. El diagrama de árbol me permite organizar arreglos de una forma ordenada, evitando la repetición, que era una de las cosas importantes que teníamos en cuenta acá. Nosotros incluimos una tabla de doble entrada, incluimos las listas. Las listas pueden surgir de la tabla, pueden surgir del diagrama. Entonces, estamos hablando aquí que yo puedo pasar de un sistema de representación a otro, haciendo traducciones o transformaciones entre ellos. Eso en cuanto a decir cuáles son las permutaciones. Pero cuando me preguntan cuántas, yo tengo que acudir a otro sistema de representación ya no tan amable, tan querido por los estudiantes, y son las fórmulas. Entonces, encontramos en esta parte la fórmula para calcular permutación. Pero esa fórmula, usando todos esos signos, esos elementos que teníamos, tratamos de presentarla con otro resultado conocido con el nombre del principio multiplicativo. Y ese principio multiplicativo sale de lo que mencioné al inicio, formas de ocupar una posición. Este espacio o este primer espacio del ganador del podio tiene 5 formas de ocupar. El segundo tendrá 4, entonces el tercero tendrá 3. En total hay 60 permutaciones posibles. Estoy haciendo enumeración, estoy haciendo recuento y puedo pasar fácilmente de uno al otro. Pero sin embargo, nuestro interés no era ponernos a enseñarles sistemas de representación y formas de traducir entre sistemas de representación. Nuestro interés básicamente se centraba era en que las enumeraran y las representaran. Entonces empezamos a considerar que saber hacer un diagrama de árbol, saber poner datos en una tabla de doble entrada, eran conocimientos previos. Empezamos a estructurar esta unidad didáctica haciendo unas previsiones. Bueno, ¿cómo vamos a presentarle a los estudiantes el tema permutaciones sin repetición? Vamos a prever qué vamos a hacer. Y la previsión a nivel macro son los objetivos. Establecimos básicamente 4 objetivos. En su orden, el primero era de un conjunto de arreglos que el estudiante me diga cuáles de esos sí son permutaciones. El segundo objetivo era que el estudiante pudiera representar las permutaciones en una tabla, en un diagrama o con una lista. El tercer objetivo era que el estudiante pudiera decirme cuántas son las permutaciones, haciendo o no una representación. Y el cuarto objetivo, el más grueso y que cubría los 3 anteriores, es resolver situaciones que ya implican hacer permutaciones sin repetición. Entonces, como esos objetivos eran algo tan grueso para llevarlos a los estudiantes, lo que hicimos fue desglosarlos en capacidades. Las capacidades son como las actuaciones, son las actuaciones que esperábamos que los escolares hicieran cuando ya están ahí sentados resolviendo su tarea. Entonces, por ejemplo, una capacidad es que el estudiante identifique que en un conjunto de n elementos se pueden hacer permutaciones de r elementos. Es decir, que en ese conjunto de 5 competidores yo puedo hacer subconjuntos de 3 competidores o podios o los 3 ganadores. Es decir, el estudiante me puede decir que yo no puedo determinar podios con solo 2 participantes, porque hay 3 espacios que ocupar. Sin embargo, esas capacidades venían acompañadas de unos impedimentos. No todos los estudiantes van a lograr activar esas capacidades. Entonces van a empezar a incurrir en errores, van a tener impedimentos para desarrollar la tarea. Entonces, por ejemplo, habrán estudiantes que sí van a mostrar podios de 4 posiciones de los 5 competidores, sin darse cuenta de que no están diferenciando la cantidad de que representa N y que representa R, porque de hecho tratamos de no hablar con ese lenguaje N y R, sino cantidad de personas, de elementos dados y grupitos en los que van a organizar esas cantidades de personas. Bien, entonces, una vez establecimos esos objetivos, establecimos unas capacidades e hicimos una idea de tareas como la del podio, hicimos en total 7 ideas de tareas. Empezamos a hacer el proceso cíclico que ya antes han mencionado. Esas capacidades las configuramos en unos caminos de aprendizaje, pero esos caminos de aprendizaje, como voy a mostrar ahora, se veían un poco muy complicados de entender. Entonces vimos que los podíamos simplificar en secuencias y realmente esto sigue siendo un proceso cíclico, 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 y las tareas, la idea es que las tareas cada vez se mejoren tanto que los estudiantes logren activar más cantidad de capacidades e incurrir menos en errores.
ese es un camino de aprendizaje de los complicados que les digo. Entonces vemos aquí, por ejemplo, eh, estos cilindritos representan unas capacidades, no importa la codificación que está ahí. Esto me está diciendo que un estudiante va a leer la información del problema, la va a interpretar, va a seguir por aquí, este camino está hablando de que va a enumerar las permutaciones, va a decir cuáles son, mientras que si sigue por este camino me va a decir cuáles son. Todos estos códigos se refieren a que usa la forma. Todos estos códigos hacia abajo se refieren a que use el principio multiplicativo. Estos códigos hacia arriba se refieren a que use un diagrama de árbol, o una lista, o una tabla de doble entrada. ¿Para qué? Todo eso al final para que me resuelva un problema. Me dé la respuesta a una situación. Este grafo yo lo puedo ver mucho más simplificado en este grafo de secuencias de capacidades. Este grafo es especial porque se parte en tres fases. Es el grafo para el objetivo 4, que cubre los demás objetivos, y se inicia en una fase de deducción de la información. ¿Qué me preguntan y qué tengo que hacer? Una fase intermedia en la que tomo la información y empiezo a hacer cosas para resolver el problema. Y una fase final en la que le doy respuesta al problema en el contexto que me están dando. Entonces, ¿de dónde salen estas secuencias? Estas secuencias salen de mirar en este grafo anterior que estas capacidades juntas cobran vida por sí solas. Me están dando cuenta de una estrategia específica que el estudiante sigue para resolver el problema. Y de aquí en adelante ya no hablamos de activación de capacidades, sino activación de secuencias de capacidades. Este proceso cíclico, entonces, que mencioné antes, se reduce a este proceso cíclico. Hablamos de tareas, de objetivos, de secuencias de capacidades, como al ver que las secuencias se activan total, parcial o no se activan nunca, tenemos que mejorar continuamente la tarea para poder lograr el objetivo. Hacer este proceso cíclico nos permitió evaluar el proceso de implementación, mejorar y al final hacer un nuevo diseño, como voy a mostrar más adelante. Este es un ejemplo de la tarea. Realmente esto de los podios se lo mostrábamos hacia el estudiante. Le planteábamos un enunciado, donde le decíamos en la competencia, en una competencia atlética participan 5 personas, alguien dice que hay 120 formas diferentes de hacer los podios, pero otro dice que no está de acuerdo, que hay 60. Pero alguien dice que no, que son 20. ¿Usted está de acuerdo? Tratamos de meterle al estudiante que debe tomar decisiones y que para tomar decisiones debe hacer todos estos procesos que nosotros, para nosotros, son secuencias de capacidades. Entonces, cuando los estudiantes empezaron a desarrollar las tareas, empezaron a salir los errores, errores y errores. Los errores realmente nos estaban diciendo a nosotros, oiga, tengo una dificultad para desarrollar la tarea. No encuentro quién es N y no sé quién es R. No entiendo eso de la fórmula. Entonces, al final, todos estos conjuntos de errores se traducían para nosotros en una dificultad. ¿Sí? No era que nos echamos a la pena porque nos fue mal con la unidad didáctica, al contrario, volvíamos a ese proceso cíclico y mejorábamos la tarea. Tengo un ejemplo acá de lo que hicimos cuando empezamos a encontrar tantas dificultades. Entonces, lo que hicimos inmediatamente era introducir materiales de apoyo, herramientas, ayudas, preguntas orientadoras, cosas para complementar las tareas de modo que disminuyéramos esas dificultades que presentaban los estudiantes. Entonces vemos ahí, por ejemplo, unas fichas de ensamble de colores, unas fichas por aquí de colores. Estas fichas eran para hacer colocaciones en unas cajitas de huevo que hacían las veces de unas sillas para sentar unas personas para hacer unas fotografías. Entonces, esto permitió, por ejemplo, que el estudiante dedujera de una forma más fácil el principio multiplicativo en lugar de deducirlo de una fórmula que no les parece tan divertida. Estas fichas permitían representar equipos en un campeonato. ¿Sí? Introducimos también agrupamientos para que los estudiantes se apoyaran entre ellos, lograran socializar las respuestas y entre ellos mismos se dieran cuenta si lo que estaban haciendo lo estaban haciendo bien o no. Este otro material esto es un pantallazo de un ejecutable que incluimos en una tarea. Este material tiene una función diferente a los anteriores, pues
Si se dan cuenta, aquí el estudiante puede introducir los datos del problema y le salen tanto las permutaciones como la cantidad y hasta la fórmula se la da. Entonces este material realmente lo incluimos fue como un material de apoyo y al final de la tarea para que ellos compararan lo que ellos hicieron con el material manipulable con este material para comparar si lo habían hecho bien o no lo habían hecho bien. Entonces, a esta altura lo que hicimos fue modificar todas esas tareas, incluyendo todos estos aspectos que les he comentado, y basándonos principalmente en dos aspectos, como son la significatividad y complejidad que ya antes han mencionado, es decir, qué tan difícil es esa tarea. Otra vez acudimos a PISA. PISA establece unos niveles de dificultad denominados como reproducción, conexión y reflexión en ese orden de dificultad. Una tarea de reflexión sería más difícil. Entonces, con este análisis lo que hicimos fue mirar si las tareas eran difíciles o no. Entonces, elaboramos 9 sesiones e implementamos la unidad didáctica en la Escuela Superior María Montessori. Fuimos muy afortunados de haberla implementado allá porque los estudiantes estaban en ese momento empezando una etapa de prácticas pedagógicas. Y entonces a ellos no les interesaba, además de saber qué era eso de las permutaciones, les interesaba cómo nosotros les íbamos a enseñar. Entonces, todo este aspecto de los criterios de logro, de cómo se los mostramos en este semáforo, de cómo se los mostramos en este matematógrafo, fue muy sincero. Ellos también tenían conocimiento de toda la didáctica que nosotros estábamos poniendo detrás de la actividad, así como nosotros lo teníamos. Entonces, lo que hicimos nosotros después de la implementación fue hacer tabulaciones de cada secuencia de capacidades que mostré en ese grafo, teniendo en cuenta las respuestas que los estudiantes mostraban, determinando si la activación era total, parcial o nula, dependiendo de qué activaba. Entonces, este es un ejemplo de una tabulación en la que determinamos, por ejemplo, para un objetivo, que el objetivo se logró en un nivel superior, alto, básico o bajo, teniendo en cuenta qué y cómo activó, qué secuencia y cómo la activó, en qué grado la activó. Este es un ejemplo del examen final. Para nosotros realmente fue el examen final, la parte de valoración de toda la unidad didáctica, porque el examen final recogía todos los objetivos, presentando una situación real, mostrando un enunciado y haciendo muchas preguntas sobre ese enunciado. Entonces, lo que había detrás del examen final realmente eran estas secuencias de capacidades, que es el gran resumen de todos los objetivos, para poder al final decir, cada objetivo se logró, total, parcial, o no se logró. Si tuvimos un objetivo que no se logró, precisamente fue el 4, el de las situaciones problema. Entonces lo que hicimos fue acudir a nuestras viejas tablas donde mirábamos si la activación era total, parcial, nula, si en qué error incurrieron los escolares, y aparte de eso hicimos un análisis de factores externos e internos que afectaron el desarrollo de la unidad didáctica. Entonces miramos, fuimos débiles en la formulación, como les pasó a muchos. Entonces nos pusimos a darle paso por paso al estudiante lo que tenía que hacer, y lo que hicimos fue darle como una receta de pasos para hacer cosas. Cuando nosotros veníamos a evaluar esas secuencias de capacidades, realmente estábamos evaluando nuestra propia receta de pasos. ¿Sí? Entonces, esas debilidades que detectamos y esas fortalezas nos permitieron hacer una propuesta de mejora, tanto en el diseño como en la implementación. Si el problema estaba en la formulación, pues cambiamos la formulación. Si el problema estaba en que no teníamos suficientes evidencias, incluimos nuevas evidencias. Entonces, los objetivos no cambiaron más que en su escritura, en su redacción. Seguíamos teniendo los mismos objetivos. Las sesiones de clase las disminuimos en una sesión, cada una incluyendo la realimentación de la tarea. Lo que cambiamos básicamente fue en la formulación cosas como esta. Poner una figura como esta mal hecha para luego evaluarles a ellos una figura que esperábamos que sí estuviera bien hecha. Pues de una vez la cambiamos, ponemos una bien hecha y jugamos con las reglas claras. Los grafos, obviamente, también cambiaron. Si cambiamos la formulación, cambiaron completamente los grafos. Este es un antes y un después, un poco más resumido lo que se alcanza. Y en general, concluimos que todo este ejercicio de la unidad didáctica fue bastante provechoso para nosotros. De hecho, actualmente nosotros somos conscientes de que no solamente evaluar se trata de que yo mire al estudiante en qué se está equivocando y trate de ayudarlo. También tengo que evaluar de qué me estoy equivocando yo desde mi planeación. De pronto yo estoy haciendo que él incurra en errores en la forma en que yo le estoy enseñando. ¿Mm? Entonces, pues, MAD ha contribuido bastante
nuestro desempeño laboral. Nos sirvió mucho la parte de los materiales y recursos para complementar las tareas, nos sirvió también la parte de agrupación. Normalmente uno hacía la agrupación porque trabajemos en grupo, porque así me califico menos cosas, pero no tenía en cuenta que esa agrupación me servía para que ellos se apoyaran entre ellos y para que miraran que la tarea realmente, esa actividad que están haciendo tiene significado y que la respuesta que están dando está bien. Finalmente, pues queremos hacer un agradecimiento especial al profesor Pedro, nuestro tutor, a los formadores de cada módulo, a nuestros comentaristas de todas las actividades, a nuestro coordinador local y a la Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres, que estuvo pendiente especialmente de este grupo durante estos 2 años. El grupo 5 de MAT 2 asumió un riesgo importante cuando comenzó el programa, seleccionando un tema que no es común y un tema que podría ser bien complicado. Cuando nos repartimos los temas entre los tutores, pues a mí me toca siempre el que nadie quiere. Y me tocó este. Los tutores no querían ese tema. Como ustedes acaban de ver, siendo un tema muy complicado, este grupo hizo un trabajo muy importante hasta el punto de que yo creo que la gran mayoría de ustedes entendieron de qué se trataba en esta presentación. Y yo creo que la presentación misma representa el esfuerzo y la profundidad con la que el grupo hizo su trabajo. De la misma forma que muchos grupos en MAT 2, y no todos, hacen contribuciones no solamente al aprendizaje de sus escolares, sino que hacen contribuciones a sus colegas e incluso a la educación matemática, porque por dar sencillamente un ejemplo del grupo anterior, las, los materiales y las tareas que el grupo de áreas sondeadas desarrolló es una contribución original a la educación matemática. Cuando María José González, tutora, recibió la primera propuesta de esas tareas y aparecían los cartosombras y los cartosombras, yo sé que duró más de una hora en Google buscando de dónde había salido eso, hasta que se enteró de que era una contribución original. En el caso del grupo 5 hay algo muy especial, y es que ustedes han visto a través de todas estas presentaciones que hay algo, una noción sobre la que gira la mayor parte de la reflexión, que es la idea de secuencias de capacidades. Pues esa idea de secuencias de capacidades es una idea del grupo 4, del grupo 5, perdón. Y es una contribución que ellos han hecho y que María José González, Isabel Romero y yo sobre la marcha nos la apropiamos, nos la robamos, la desarrollamos y ya hemos publicado artículos de investigación gracias a esa idea. Finalmente, una anécdota. No sé si a ustedes se les ocurre que uno pueda tener ilusión de levantarse un domingo a las 5:30 o 6 de la mañana a trabajar. Pero eso es lo que me sucedía a mí cada 15 días, porque sabía que a más tardar a las 6 de la mañana tenía en el correo electrónico el borrador de la actividad. Y me hacía ilusión. Y le dedicaba 3, 4 horas a revisar ese borrador, hasta el punto de que ellos siempre se quejaban de que por qué ellos tenían un límite de extensión de 2000 palabras, mientras que a mí no me ponían ese límite para mis comentarios. Pero la ilusión que yo tenía era una ilusión muy sencilla, es que cada vez, esas 31 veces que lo he hecho, he aprendido, y he aprendido gracias al trabajo.